En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Vamos a orar al Espíritu que nos guíe esta mañana. Señor Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, fortalece nuestras voluntades y haz que todo lo que de palabra ahora vamos a decir, Señor, sea para tu gloria y que tú mismo seas quien nos enseñes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos con esta segunda entrega de este pequeño curso de la purificación del corazón. En este segundo día vamos a hablar de los pensamientos. Bueno, vamos a decir que estos pensamientos, o sea, esa expresión de los pensamientos es muy específica de los padres del desierto y de los padres espirituales en general, sobre todo en el Oriente, y tenemos que entender bien lo que significa y también lo que significa en nuestras vidas. La experiencia de la que partimos es que muchas veces cuando queremos bajar de la mente al corazón, que fijaos qué poquito, ¿verdad? En trayecto hay, sin embargo, lo que necesitamos para poder llegar a bajar del todo. Pues bueno, cuando llegamos allí lo encontramos lleno de, como decíamos el otro día, de preocupaciones, de imágenes, de sentimientos confusos, ¿verdad? Y ya lo decíamos el otro día, ¿no? En primer lugar es necesario custodiar el corazón que viene, que dejamos que esté, ¿no? Pero luego, en segundo lugar, es ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con estos pensamientos que están dentro, todos esos movimientos y demás? Bueno, pues vamos a seguir escuchando a San Macario el Grande, este apá, es decir, este padre espiritual del siglo IV, que fue un gran maestro para sus monjes, pero también para muchos laicos que acudían a su pequeño monasterio, pues pidiendo consejo, ¿no? Sobre todo respecto a esto, ¿no? En concreto, vamos a coger esta enseñanza que dice así. Macario advirtió a sus discípulos: el que quiera encontrar la paz del corazón deberá combatir, pues el alma, bajo el peso del pecado, avanza como a través de un campo lleno de malezas y zarzas, y aquel que quiere atravesarlo tiene que tomar la penosa tarea de abrirse paso a la fuerza. Así sucede con los pensamientos que envuelven al alma. Es necesaria una esforzada atención del espíritu para reconocer los pensamientos que vienen del enemigo y apartarlos. Muy bien, ya os lo dije la semana pasada que íbamos a hablar de esta atención del espíritu, hablaremos más, pero vamos a centrarnos en este concepto, en esta cuestión de los pensamientos. Mirad, los pensamientos, que os explicaba, en griego se dice logismoi, que significa como pequeñas palabritas, sintetizan todos esos movimientos, en principio malos. Ese es el contexto en el que se suele hablar de los pensamientos, en el caso de estos padres del desierto, los padres espirituales, movimientos malos, ya sean ideas, sentimientos, inclinaciones que están dentro de nosotros. En realidad vienen de fuera, porque nuestra naturaleza ha sido transformada por Cristo. Cuando nosotros le hemos dejado al Señor ser Señor de nuestras vidas, nuestra naturaleza ha pasado de ser una naturaleza pecadora a ser una naturaleza reconciliada con el Padre, una nueva criatura. Eso es lo que somos. Pero también en nosotros todavía convive este hombre viejo que en realidad es más externo de lo que nos creemos. Es externo a nuestro ser. Pero lo experimentamos que está dentro, que sale de dentro, como dice Jesús, ¿no? Del interior del hombre es de donde salen las malas acciones. Bueno, esto es evidente, ¿verdad? Pero es importante subrayar que no todo lo que hay dentro de nosotros es bueno.
esto yo me lo encuentro continuamente, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, ay, es que he conocido un chico y es que ya le he dicho yo al Señor, Señor, es que no me conviene, está casado, bueno, pero yo le he dicho, Señor, quítamelo de la cabeza, pero es que no me lo quita. Entonces yo pienso, si lo tengo en la cabeza, ¿no será que Dios quiere algo? Pero no es evidente que está casado, no es evidente que no es voluntad de Dios. Sin embargo, como está dentro, de primera nos parece como, ¿no será Dios que me está hablando? Es una ignorancia pagana en el fondo. O sea, son conceptos espirituales que todavía no están cristianizados. Vamos a aprender esta sabiduría. Es imprescindible realmente, ¿no? Bien, ese era solo un ejemplo. Os voy a poner otro ejemplo que es más interesante. Por ejemplo, me levanto, digo, por la mañana, ¿no? Y siento cierta pesadez, ¿no? Por ese día que comienzo, como una pesadez. Normalmente se le llama eso tedio. Bueno. Normalmente intentamos no hacerle caso, tener una actitud positiva. Otros que son más reflexivos quizás empiezan a darle vueltas, porque me siento así, qué estoy haciendo mal. Mirad, Macario, todos estos padres del desierto nos explican que este es el punto de partida normal. Es decir, lo normal es que en el momento menos pensado nos llegue un pensamiento, es decir, un tipo de movimiento, de inclinación de este tipo, que sin razón aparente nos quiere mover, inclinar, llevarnos hacia una actitud. Estos padres espirituales les llaman a esto el primer movimiento, ¿no? Y ese primer movimiento que sentimos en nosotros de ser como movidos hacia algo es inconsciente y es involuntario. Y por lo tanto es absurdo entristecernos por tener esos sentimientos o pensamientos. Si acogemos la tristeza, ¿y por qué siento esto? ¿Y por qué? O sea, como el disgusto de sentir estas cosas, ya estamos tomando parte en lo que ese pensamiento me sugiere. Y si nos damos cuenta que estamos tomando parte porque me revuelvo, me enfada, no quiero sentir esto, tenemos que arrepentirnos. Decir, Señor, me arrepiento por la parte en la que he tomado parte. ¿Por qué he tomado parte? Ahora vamos a explicarlo, ¿no? Estos pensamientos pueden tener el poder de arruinar un día entero, pero si tenemos la sabiduría de reconocerlos y la humildad de aceptar que somos vulnerables a ellos, pues lejos de arruinar nuestro día, aunque son muy molestos, se convierten en la oportunidad, fijaros, nada más comenzar el día, de volvernos hacia el Señor, es decir, de convertirnos al Señor a través de la súplica, porque nos sentimos impotentes, no nos lo podemos quitar de encima por nosotros mismos, y entonces pues podemos gritarle al Señor, Dios mío, ven en mi auxilio, socórreme, ayúdame. Y cuando hacemos esto, somos sanados en realidad de la verdadera y peor tentación y enfermedad de nuestras vidas, que es el olvido de Dios. Vivir nuestro día sin recordarle, sin esta atención del Espíritu. Pues fijaros que ese pensamiento, ese sentimiento me incomoda y me rescata. Bueno, por supuesto, puede, en vez de rescatarme,
perderme, si yo me dejo llevar, ¿no? No solo por ese pensamiento, si me dejo llevar por el enfado que me produce tener esos sentimientos. Yo es que no querría ser vulnerable a estas cosas. Si nos dejamos llevar por eso, efectivamente, esto nos aleja de Dios. Pero si eso nos mueve o nos hace de oportunidad para volvernos hacia el Señor, se convierte en un aliado. Así pues, cada vez que sintamos una animadversión que nos viene de repente hacia la pareja, el hijo, un compañero de trabajo, una irritación, ¿no? De repente, en un atasco, o a veces sin ninguna razón, de repente, se nos cruza el cable, una sugerencia impura, el recuerdo de una ofensa, todas estas tentaciones se convierten, recordad, o Dios, por así decirlo, es capaz, es tan poderoso de convertirlas en un lugar donde el Señor me purifica. Un fuego que es como un crisol, dirá la Escritura, que igual que el oro se acrisola, y eso que es una cosa perecedera, así vuestra fe en la prueba se aquilata, se quita lo que sobra y queda lo esencial, lo auténtico. Y esto sucede en la prueba de cualquier tipo, por supuesto, una enfermedad, lo que sea, un sufrimiento, pero también estas pequeñas cosas que son cotidianas, continuas en nosotros. Bueno, ¿por qué tenemos esto en nosotros? San Macario le llama el peso del pecado. En nosotros hay un peso del pecado, porque nosotros somos descendientes, somos parte de esta humanidad que le dio la espalda a Dios. Y por lo tanto en nosotros está este peso del pecado y tenemos que aceptarlo. Aceptar que no va a haber crecimiento, no va a haber intimidad con el Señor, no va a haber crecimiento en el amor a los demás sin pasar por esta maleza arrancando, fijaos con qué fuerza lo dice Macario, con nuestras propias manos apartar estas espinas y solo con este esfuerzo nos vamos a hacer paso. Y tenemos que aceptarlo. Perdonad que lo repita esto otra vez. Mirad, lo repito por lo siguiente. En los años que llevo de sacerdote, he experimentado muchas veces en el acompañamiento espiritual, en la dirección espiritual, que muchísimas personas, yo diría la mayoría, están bloqueadas en este punto, que es el punto de arranque. Están bloqueadas porque, bueno, pues Dios sabrá, yo no sé quién para juzgarlo, ¿no? Es verdad que a veces falta esta sabiduría, es que no sabíamos, interpretábamos que si me viene esto, incluso hay, bueno, de verdad, corrientes enteras dentro de la Iglesia que interpretan, por ejemplo, el movimiento primero como pecado ya. Pues claro, es que tú te sale el juicio, ¿no? El juicio con tu marido, con tu suegra, te sale el juicio. Pues confiésate, de juicio. A ver, pero juicio es cuando yo he aceptado ese pensamiento consciente y voluntariamente. Si a mí me viene esa tentación de juzgar, de condenar, que habría mucho que hablar de esto, pero no es el ámbito, a quien sea, y yo lo resisto, está creciendo en mí la caridad. No es un pecado, es el ámbito en el cual nosotros crecemos y el Espíritu nos forja. Si lo metemos como pecado, empezamos a llenar de una culpabilidad insana, porque claro, si es un pecado y yo no lo puedo evitar, me voy a estar confesando continuamente de algo que yo en realidad no puedo evitar. Bueno, en fin, un rollo. Esto
es en primer lugar una sabiduría que a veces pues no conocemos, y eso que está en el tesoro de nuestra fe. En segundo lugar, creo que hay personas, lo digo por mí, en primer lugar, que pues tenemos bastante soberbia, y entonces esto de sentirnos vulnerables, esto de que a pesar de que yo quiera y decida hacer el bien, como dice San Pablo, esto de que luego haya en mí un principio que me mueve, me arrastra a hacer lo que no quiero, esto no lo soporto. Entonces es más fácil machacarse y decir, no debería sentir esto, y si una persona realmente espiritual o santa, ¡ay! Esos santos son tan buenos, no sienten estas cosas, pero yo sí, y por lo tanto, como soy un pecador, pues voy a terminar actuando como lo que soy. Esto es real, Dependiendo de cómo nos concibamos, así vamos a actuar. Si yo pienso que yo soy eso, así voy a actuar. Si yo pienso que tengo una naturaleza transformada por el Espíritu Santo, que Dios me ha dado el día en que yo le he dicho al Señor, Jesús, tú eres mi Salvador, si yo me concibo como un hombre, una mujer de Dios, yo voy a actuar de acuerdo a eso. Y cuando yo encuentre en mí estas cosas, voy a decir, esto no pertenece a mi verdadera naturaleza, y lo voy a combatir. Pero si solo me entristezco y dejo que estas palabritas mucho más profundas me estén diciendo, ves, es que fíjate, eres lo peor, ¿cómo sientes esto? Ya está. Ya está perdido el combate. Ya está. Porque desde el principio no has aceptado combatir. No lo has aceptado. Y eso se llama humildad. La humildad es aceptar que este es mi condicionamiento, que hay un peso de pecado en mí. Incluso, mira, si no lo entiendes, tampoco pasa nada. La humildad no es entenderlo todo. La humildad es aceptarlo. Y entonces obedecer a Dios. Y en estas circunstancias, Dios nos dice que el punto de partida de tener que abrirnos paso con todo nuestro esfuerzo, y esos pensamientos rollo en nuestra vida, es el ámbito donde Él, con toda la paz, sin hacerse ningún problema, Él está modelando mi ser, haciéndolo cada vez más como Jesús. El Señor no tiene ningún problema. Vamos a pedir hoy esa sabiduría y esa humildad, ¿verdad? También es un don, es la pura verdad. Hay tantos tesoros en nuestra fe. Yo continuamente descubro cosas y digo, pero ¿cómo yo estoy vivido sin esto tanto tiempo? Bueno, pues poco a poco lo vamos recibiendo, es un don. También dice el apóstol Santiago, a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pero que no se la pida dice él, titubeando, es decir, ay, dame sabiduría, Señor, y acto seguido a otra cosa, mariposa. No, que lo pida, que persevere en esa petición. Hay una cosa de la religiosidad popular muy bonita. Yo no he sido educado, por ejemplo, en eso, no tengo costumbre, pero lo valoro muchísimo, que es hacer una novena. Pues durante 40 días, no 9, sino 40 días, estate pidiendo al Señor esta sabiduría y esta humildad. Y el Señor nos la va a dar a ti y a mí, que a mí me hace muchísima falta. Yo esto te admito lo que recibo, pero a mí me hace falta igual que a ti. Muy bien, este vídeo se está alargando. Bien, vamos a avanzar un poquito. Un maestro de esto es San Ignacio de Loyola. Él leyó mucho a estos padres del desierto y luego lo plasmó en los ejercicios espirituales. Él explica que no todos los pensamientos que hay en nosotros son malos. Hay pensamientos, movimientos que vienen del buen espíritu y otros del mal espíritu. Vamos a decir que el arte de discernirlos
es un arte que tenemos que aprender. Pero el paso de esta semana es un paso mental, de convencerte de que es imprescindible identificar, discernir y elegir cuáles seguir y cuáles no. De esta semana tenemos que salir con la gracia que el Señor nos va a dar si se la pedimos porque Él lo quiere hacer, dejando una actitud infantil, irresponsable, de quien se deja llevar por todo viento de enseñanza, dirá el apóstol Pedro, todo tipo de, pues ahora me siento así y ahora me siento así, y me dejo. De esta semana tiene que terminar. Tiene que terminar, no que a veces caigamos, eso forma parte de la vida, sino esa actitud en la que nos dejamos llevar. Bueno, pues es que es así. No es así. Y como hija o hijo de Dios, esta semana es una semana para decir, no voy a ceder más a esta mentira. Bien, por ejemplo, San Ignacio, esto el Papa Francisco lo recordaba en sus catequesis sobre el discernimiento, nos explica que tenemos que ponernos como a la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente, y cuando venga alguno de esos pensamientos, sentimientos, movimientos, ponernos como un centinela y decir, tú, alto ahí, ¿de dónde vienes? Del buen espíritu o del mal espíritu. A veces hay cosas muy claras. Hay otras que no están tan claras. Pues pregúntale, ¿qué traes? ¿A dónde me llevas? ¿Qué me deja ese pensamiento? ¿Me deja más ganas de seguir al Señor? Por ejemplo, es un pensamiento a lo mejor que me mueve al arrepentimiento, ¿no? Me mueve al arrepentimiento y deja en mí esperanza, paz, ganas de ser más santo. O deja en mí tristeza, me vuelca sobre mí mismo. Es que eres lo peor, es que mira, eso. Ya, pero es un pensamiento muy piadoso porque me está diciendo, mira, tendrías que ser mejor. ¿Qué frutos deja en ti? Deja esos frutos. Léete Gálatas 5. Verás los frutos del Espíritu, de Dios y los frutos de la carne. Y con eso, si tú ves que te lleva a eso, no es de Dios, pero te dice cosas muy piadosas, pero mira los frutos, no es de Dios. No dejes pasar lo que no es de Dios, aunque sea en cierto modo coherente con algunas ideas que tienes, porque esas ideas tienen que cambiar. De esto a lo mejor hablamos en otro momento. A lo mejor tienen que cambiar nuestras ideas de lo que es ser santo, de lo que es seguir al Señor, y cambiarlas por las ideas que el Señor nos enseña en el Evangelio. Por eso leemos la palabra de Dios, especialmente en esta Cuaresma. Escuchamos qué tiene que decirnos Dios. Fijaros, en este combate, en primer lugar, lo más importante es el preparativo. Alguno a lo mejor piensa, bueno, pero ¿nos vamos a meter o no nos vamos a meter? Mira, estamos preparando el combate. Nos vamos a meter y vamos a aprender cosas muy, 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 muy concretas, aunque estas ya lo son, pero más concretas todavía. Pero este preparativo es imprescindible. Hay un libro, algunos seguro que lo conocéis, un libro muy antiguo, chino. Yo no lo he leído en chino, ¿sabes? Pero se llama El arte de la guerra. Y es muy interesante. Yo me lo leí, me encantó. Y uno de los puntos que dice es que la guerra se gana o se pierde en la seriedad con que has hecho el preparativo. Si tú te preparas seriamente,
vas a tener muchas más posibilidades. En nuestro caso, que no somos chinos, ni es una guerra contra la carne y la sangre, sino contra los poderes que no se ven, estamos convencidos de esa victoria, porque el Señor ya ha vencido y nos hace partícipes de su victoria. Pero si nos lo tomamos totalmente en serio, si somos negligentes en este punto, ya hemos perdido. Así que el paso de esta semana es tomar esta decisión y repetirla con esta oración. Señor, dame sabiduría para mirar mi interior y distinguir los pensamientos amigos de los enemigos, lo que me hace bien de lo que me hace mal. Y dame la humildad para ponerme a la puerta de mi corazón como un centinela. Dame la humildad para pedirte, Señor, la fuerza en cada momento que necesito. Que el Señor os bendiga.